no quede en nuestro oído, sino que quede en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, apresura los pasos de tus hijos. Que grande Dios viene también y aún grande Dios los que hayan, Dios mío, quedado buscando dormidos, o grande Dios, o que hayan sido confundidos con el horario grande, Padre Santo, que mi buen Salvador tú agilices su paso para que puedan estar aquí en el nombre de Cristo. Muy bien. Tenemos como tema de hoy, ¿verdad?, el cuarto punto doctrinal. Acuérdense que son puntos doctrinales los que estamos tocando, ¿verdad? ¿Verdad? En ese momento. Y nuestro punto es la salvación del hombre. La salvación del hombre. Ese es el punto que tenemos en esta mañana. Y quiero iniciar con una pregunta en esta hora. ¿De qué nos va a sanar el Señor? ¿Verdad? Esa es la pregunta. ¿De qué nos va a salvar? A ver, alguien que quiere decir de qué nos va a salvar. Del pecado. Del pecado, de la condenación, ¿verdad? De la muerte eterna. Sí, pero hay algo más fuerte todavía que a veces, hermano, o lo pasamos por alto y no lo hemos visto. Pero yo creo que todo lo que ustedes me dijeron es algo real, porque sabemos que el Señor precisamente para eso vino, para salvarnos de la condenación eterna, para librarnos, ¿verdad?, del castigo. Pero hay algo más fuerte para que nosotros debemos de entender y comprender. Que Él vino a salvarnos de nosotros mismos, de nuestra naturaleza pecaminosa. Recordemos que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y eso es lo más importante, lo que nosotros debemos de considerar, porque el Señor puede salvarnos, ¿verdad?, pero tenemos una naturaleza que nos lleva hacia el pecado. Pero cuando viene Cristo y nos da la salvación, ¿verdad?, nos da precisamente ese poder para que nosotros ya no sigamos, ¿verdad?, pecando, sino que nuestra naturaleza se pueda sujetar. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que Él nos ha dado el dominio propio, ¿verdad?, para que de esta manera no continuemos en el pecado, porque si no ocurriría lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que la puerta lavada vuelve al cielo. Pero si nosotros tenemos ese poder para no volver a hacer lo que antes hacíamos, entonces no vamos a poder mantener, ¿verdad?, con la naturaleza que el Señor nos dio cuando Él nos rescató, ¿verdad?, de las tinieblas donde nosotros andábamos, para poder andar en el camino de Cristo. Muy bien, muy bien. Dice, ¿verdad?, para iniciar, dice que el plan de Dios desde la eternidad. Juan 3:17. Vamos a ver qué es lo que nos dice Juan 3:17. Juan 3:17. A ver qué dice Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muy bien.
Y su plan consistió en que el hombre no fuera condenado. Por eso muchos no entienden y dicen, pero ¿por qué Dios condena al hombre? ¿Por qué el hombre va a ser condenado? Y cuando dice Juan, el propósito de Dios no era condenar al mundo. Por eso dice que ahora sí, que Dios envió a su Hijo al mundo, dice, no para que fuera condenado, sino para que fuera salvo por él. ¿Sí? Y muchos dicen, no, si Dios es amor, ¿por qué condena? No, Dios nunca hizo al hombre para condenación, sino más que nada para que el hombre fuera salvo, para que el hombre viviera cerca de Dios. Yo lo puedo ver en el libro, en la cita que estábamos viendo, ¿verdad? Que no era el propósito de Dios condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Ahora vamos a ver también lo que dice ahí en 1 Timoteo 2, 14, 2, 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí vemos el anhelo de Dios. Ahí vemos el anhelo de Dios. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Que todos los hombres sean salvos. Que todos los hombres sean salvos. Entonces ahí vemos que el deseo de Dios no es condenar a nadie, porque ahí dice que todos los hombres sean salvos. Por eso dice también San Pablo, dice, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que cree no se pierda. Entonces ahí vemos que el deseo de Dios desde el principio es que el hombre sea salvo, que el hombre esté delante de su presencia. ¿Sí? Ese es el anhelo de Dios. Entonces ahí queda ahora sí con claridad cuál es el deseo de Dios, cuál es el propósito de Dios. No condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? Y si continuamos, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta también ahí en la siguiente cita de Pedro, en el capítulo, 1 Pedro, capítulo 1, del 18 al 20. ¿Qué dice? Sabiendo que ustedes sacaron de vuestra vana manera de vivir, la cual fuisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación, que ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en el postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces ahí podemos ver el plan de Dios, como dice ahí, desde la eternidad. Ahí Pedro habla con claridad cuál era el propósito de Dios desde la eternidad, desde antes que nosotros naciéramos, ¿verdad? Dios ya había destinado, ¿verdad?, la salvación para cada uno de nosotros. Entonces, por eso dice ahí que no fuimos comprados, ¿verdad?, con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Jesucristo, como la del Cordero, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y luego dice que fue morado, ¿desde cuándo? Desde antes, dice, antes de la fundación. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que Dios ya había dado, ¿verdad?, el remedio para la humanidad. Y ahí es donde nos podemos preguntar, ¿verdad?, ¿por qué Dios, ¿verdad?, hizo al hombre si él ya sabía que él iba a fallar? Esa es la pregunta. A ver, ¿quién me quiere contestar? ¿Por qué Dios hizo al hombre si ya sabía que
qué hizo Dios al hombre a sabiendas, ¿verdad?, que éste le iba a fallar? ¿Por qué? ¿Por qué una mamá no decide anhela tener a sus hijos, ¿verdad?, a sabiendas que quizás le puedan fallar? A ver, porque ahora sí, una mamá sabe, ¿verdad?, que estamos viviendo en un mundo imperfecto, pero aún así le anhela tener a sus hijos. ¿No es así? Eso es donde nosotros nos debemos de poner a pensar. Dios lo hizo por amor, por amor, por amor. En esto podemos ver, ¿verdad?, aún más el grande amor de Dios. ¿Sí? Porque él ya sabía que el hombre le iba a fallar, que su corazón iba a ser herido, que lo íbamos a lastimar, que iba incluso a llorar por nosotros, pero aún así nos amó y nos hizo. Y a veces nosotros no nos ponemos a pensar todo eso. Ahora sí, en ver el grande amor de Dios. Por eso dicen, porque de tal manera. Porque de tal manera. Un amor que no se puede medir, que no se puede comprender, ¿sí?, pero que ahora sí nosotros lo estamos disfrutando. Y dice, desde la fundación del mundo, dice que él por eso así ya, ¿verdad?, había hecho ese sacrificio para que nosotros al llegar, pues fuéramos condenados, sino que tuviera, ¿verdad?, esa oportunidad de ser salvos. ¿Por qué? Porque tampoco Él nos hizo, ¿verdad?, personas pues con una voluntad que solamente le agradara a Él, sino que Él nos dio un libre albedrío para que nosotros pudiéramos elegir si nosotros sirviéramos a Él o no le serviríamos. Así que eso es lo más importante que nosotros podemos ver. Ahora, vamos a ver, dice, las condiciones que Dios establece para ser salvo. Hay condiciones que Dios ha puesto para que el hombre pueda ser salvo. La salvación está condicionada para que el hombre pueda ser salvo. Y la única o las dos condiciones que el Señor pone, ¿verdad?, son muy sencillas. Y cualquiera, ¿verdad?, las puede alcanzar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios siempre pone algo que pueda ser accesible para todo el hombre. Dice la palabra del Señor que no está así muy arriba para que el hombre no lo pueda alcanzar, ni muy lejos, sino que Dios siempre lo pone al alcance. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que la condición que Dios establece es el arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios sabe, ¿verdad?, que el hombre tiene sus errores, su carne lo lleva, ¿verdad?, a hacer cosas que no convienen. Tiene un enemigo también, ¿verdad?, que trabaja. Pero vemos que Dios pone como
que están establecidas por parte de nuestro Dios. ¿Sí? Por eso, ahora sí, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Cuando Juan habla y dice, llama, ahora sí, a la multitud, al arrepentimiento, le dice que se den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Porque se tienen que ver esos frutos que verdaderamente, ¿verdad?, aquella persona se ha arrepentido. Por eso vemos que muchas personas dicen, yo también soy cristiano, pero vemos que están practicando lo malo. Entonces, no están dando frutos, ¿verdad?, dignos de arrepentimiento. Por eso la palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. No practicar lo que antes practicábamos, o si por alguna razón, por alguna causa, nosotros llegáramos a fallar en algo, pues podemos ahora sí arrepentirnos y volver otra vez al camino que el Señor Jesús nos ha trazado. Ese es uno, ¿verdad?, de los requisitos. Dice César, el primer punto es el arrepentimiento, y luego dice la fe en Cristo. La fe en Cristo. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Él te levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, tener fe en Él, porque muchos dicen, ¿verdad?, yo creo que tienen su fe mal enfocada, tienen enfocada, ¿verdad?, en los ídolos. Otros creen que, ahora sí, aunque no vengan a la iglesia, si empiezan ahora sí a ser bondadosos, ¿verdad?, ayudar a un pobre por allá, ayudar a instituciones que se dedican a hacer, ahora sí, pues algún beneficio para la sociedad, piensan que esas obras, ¿verdad?, los van a llevar a la salvación. ¿Y qué dice la palabra del Señor? No por obras, para que nadie se gloríe. Así que debemos nosotros tener cuidado, por eso dicen, ¿verdad?, que debemos de tener puesta nuestra fe en Cristo. Otra de las cosas que dice, ¿verdad?, el libro de Juan, ¿qué dijo Jesús? Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, ahí podemos ver, ¿verdad?, que solamente en Jesús hay salvación. Pero tenemos que tener ojo, porque también la palabra dice que sin fe, digo, sin obra, la fe es muerta. Entonces, a veces confundimos y no, porque si las obras no nos van a salvar. Pero eso es complemento, ¿verdad?, de las obras también es complemento de cristiano. Bueno, es que hay algo bien importante ahí, que tenemos que ver, ahora sí, que muchos quieren alcanzar la salvación por las obras, ¿sí? Y no es así, ¿sí?, sino que la salvación se alcanza por gracia. Pero una vez que nosotros ya hayamos alcanzado la salvación, tenemos que hacer obras, ¿sí? Ya después de la salvación, nosotros tenemos que hacer obras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús obró. Y si nosotros somos seguidores de Cristo, también debemos obrar, también debemos hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Él nos ha mandado. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hacer obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué dice? Que después vienen las obras. Eso es lo que tenemos que entender. Podría decirse que las obras serían el fruto.
ya es parte de los frutos, porque los dones los frutos del Espíritu, que es la bondad, y la bondad abarca en las obras. Yo pienso, ¿verdad? Si no tienes ese fruto, ¿verdad? De que es la bondad, pues cómo vas a hacer una obra. Es que lo que ocurre que el Señor Jesús mismo lo mencionó, ¿verdad? Cuando Él dice, estuve enfermo, no me visitaste, es una obra. Tuve hambre y no me diste de comer. Estuve preso. ¿Vale? Sí, entonces ahí vemos así que están las dos. Aparte de eso, que también cuando hablan a través de las parábolas también, y en la parábola de los trabajadores que dicen, nos manda a hacer las obras, nos invita. Entonces ahí vemos así que sí tenemos que hacer obras después de haber alcanzado la perfección. ¿Sí? No es por obras, pero los que ya son salvos tenemos que hacer obras. ¿Por qué? Porque tenemos a un maestro que nos enseñó. Y nos enseñó bien. ¿Sí? Nos enseñó bien. Entonces ahí vamos bien. Un texto en la cual usted dice que la fe sin obras es muerta. Así es. Yo digo que es una de las opiniones de la gente porque a veces muchos de la iglesia hay hermanos que me preguntan a uno y por qué sin las obras, o esto, el otro, y es porque no pidiendo aprender a la universidad, nos preguntan a uno, hay hermanos que sí, ¿verdad? Que empiezan, o otros hermanos que vienen en el camino y no saben muchas cosas, aunque vayan a la iglesia. Pues aprendiendo nosotros también ya podemos explicarles de edad cómo estamos entendiendo y es bueno. Y aparte de eso, que cuando Él ahora sí, nos da la gran comisión, ¿qué dice ahí? La gran comisión. Ahí es una obra. Entonces, a toda criatura, es decir, no haciendo acepción de personas, a toda criatura. Y luego dice, ¿qué dice? Sigue diciendo ahí. Pero el que habla más, nos da mandatos es Mateo. Y que ahí dice, ¿verdad? Y así el discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego dice, enseñándoles que guarden, que algunas cosas, y a veces la iglesia no quiere guardar todas las cosas. El Señor Jesús dice, el Señor Jesús fue el que dijo, no fue Pedro, no fue Juan, fue el Señor Jesús que dijo, enseñándoles todo, que guarden todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que guardar todas las cosas, aunque no nos parezca, ¿verdad? En muchas ocasiones, porque a veces solamente nos gustan algunas, ¿verdad? Algunos pasajes, algunos mandamientos, algunas promesas, pero no nos gusta guardar todo. Y nosotros debemos de guardar todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros guardemos todas las cosas, entonces verdaderamente vamos a estar haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y hay otro pasaje que no recuerdo con exactitud, ¿verdad? Así, pero dice, ¿verdad? Que cuando nosotros hagamos, ¿verdad?, lo que se nos ha mandado, digamos, siervos inútiles somos. Porque solamente hicimos lo que está escrito. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de la cita? ¿Sí? Pero eso es lo que dijo el Señor Jesús también. Que digamos, cuando ahora sí hayamos hecho, ¿verdad?, lo que se nos ha mandado, que digamos, siervos inútiles somos. Porque solamente hicimos
que está escrito. No hicimos nada. No hicimos nada. Y hay muchos que a veces hasta se van, pero no es así. Cuando el cristiano hace la voluntad de Dios, se ve porque en vez de pararse en el cuello se vuelve más humilde. Se vuelve más humilde. Deja la arrogancia. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver la cita. Marcos. Lucas 7:10. Lucas 7:10, a ver. Lucas 7:10. Lucas 17:10. Ahí está, pues. Ya estaba así, debidamente las palabras que estábamos diciendo, ¿verdad? No estamos hablando palabras, ¿verdad? Que no sean, ahora sí, palabras de Dios. Marcos 1:15, ¿qué dice? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aleluya. El reino de los cielos se ha acercado, dice. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio fue todo el mundo. Todo, ahora sí, de lo que el Señor Jesús dijo. Creer en el Evangelio, creer en la palabra de Jesucristo, creer en lo que Él dijo. Y luego Romanos 10:9. Entonces, eso es claro. Pues muchas personas, ¿verdad? Pues son conflictivas y empiezan a dar sus argumentos, pero yo creo que esta palabra, ¿verdad? Es clave para nuestra vida. Dice ahí claramente que si confesares con tu boca, y luego dice que creyeres en tu corazón. Entonces, no solamente creer en nuestra mente, sino ahora sí creer con el corazón, ¿verdad? Que Jesús es el Señor y que, ¿verdad? Dios te levantó de los muertos, ¿sí? ¿Por qué cree usted que Dios te levantó de los muertos? ¿Por qué cree? Dice hermana Rafael, tiene poder. Sí, Dios tiene poder, pero hay un propósito. Por las escrituras, no, hermano. Sí, también. Pero más que nada, el Señor, nuestro Dios, tuvo el propósito de que cada uno de nosotros pudiéramos ver que así como Jesús, ¿verdad?, fue levantado, resucitó de los muertos, la palabra del Señor dice, y los muertos de Cristo resucitarán primero. Pero los demonios estaban llorando con esa duda, ¿qué va a pasar? Cristo no viene. Y los que murieron, ¿qué va a pasar? Por eso ahora sí el apóstol le dice, y los muertos en Cristo resucitarán. No tengan duda, hay esperanza. Si mueren como quiera hay esperanza. Y eso es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Por eso el Señor, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, que si creyeres en tu corazón que Jesús, que Dios levantó de los muertos, pues a ti también te va a levantar. Si es creído en Cristo. Por eso es el camino, por eso es la verdad, por eso es la vida. ¿Sí?
La evidencia interna de la salvación es el testimonio directo del Espíritu Santo. La evidencia interna. Hay una evidencia interna, ¿verdad? Para el creyente. ¿Quién de los que han sido salvos aquí, de cada uno de nosotros, no hemos podido sentir esa experiencia interna? A ver, ¿usted ha sentido esa experiencia interna? ¿Cómo la ha sentido? A ver. Interna, sí. Dentro de ti. Sí. Decías que la paz, la tranquilidad. Y esa es una evidencia, ¿verdad? Es una evidencia. Pero ahora sí, podemos nosotros sentir en nuestra vida, podemos sentir al Espíritu Santo dentro de nosotros. Esa es la evidencia interna. ¿Sí? Usted siente, ahora sí, cuando ahora sí el Señor le toca, usted siente cuando ahora sí se ve incitado por su concupiscencia, ¿verdad? Para hacer algo malo, pero hay algo interno que le dice eso no está bien. Esa es la evidencia interna. Usted ahora sí, a veces el enemigo viene a su oído y le dice, pero usted sí tiene la evidencia interna. ¿Sí? Entonces, eso es algo maravilloso. Entonces, esa es una evidencia interna. ¿Qué experiencias ha tenido usted a ver? Esa paz, esa tranquilidad. Sí. Cuando uno trae necesidades, problemas, y viene uno al Señor, uno siente ya paz, que hay confianza, que hay seguridad. Eso siento yo, ¿verdad? Confiar confianza en el Señor, ¿verdad? Que el Señor está conmigo, ¿verdad? Pues soy victoriosa. También la alianza puede ser la alianza del Espíritu Santo en nuestro vida. Sí, pero Por ejemplo, en una ocasión cuando nosotros tuvimos un accidente, la palabra del Señor, yo leía, abría la Biblia y leía el mismo versículo durante semanas, leía el mismo versículo. Ya el Espíritu Santo, yo creo que hablaba de ese accidente que iba a haber en la carretera. Entonces yo lo recuerdo, dice, yo te daré tu vida por botín. Entonces fue un momento que pues muy traumático, ¿verdad? Nos volcamos, pero yo recuerdo ese texto y yo creo que era el Señor hablando a mi vida, ¿verdad? Que el Señor nos iba a dar vida a todos los tripulantes de esa camioneta. También para decir, cuando yo vine, ¿verdad? Mi forma de ser era diferente, ¿verdad? Mi forma de vestir, mi forma de actuar. Y yo sí miré el cambio, ¿verdad? La transformación que Dios hizo en mí, porque yo antes decía malas palabras y cuando una cosa a mí me pasó, ¿verdad? Que tuve ese problema, y dije, Señora, ¿verdad? Usted puede transformar mi carácter y vemos cómo el Espíritu Santo redarguye en ti. Igual es mi forma de vestir era diferente y yo escuchaba y ¿verdad? Y yo decía, no, yo no voy a vestir nunca así. Yo si no voy a vestir, a mí no me gusta vestirme así, ¿verdad? Yo estaba acostumbrada a tener mis pantalones, incluso cuando yo me ponía un vestido entallado
evidencia externa. No, esa es la evidencia externa. Ahorita hablamos de la evidencia interna, de lo que tú sientes en tu corazón. Porque cuando tú dices yo vi, entonces ya estás viendo con tus ojos humanos. Sí, pero la evidencia interna se siente. Por el momento de tristeza tú puedes sentir en tu corazón que te habla, no en tu oído, sino en tu corazón puedes sentir cómo te dice yo estoy contigo. Es una evidencia interna. Y ya aquí también tenemos la evidencia externa, que son los frutos, lo que estábamos diciendo son los frutos, lo que decías, ¿verdad? Yo vi mi manera de decir que era incorrecto, entonces esa es la evidencia externa, ¿verdad? Que ya ahora sí sale a verse, ¿sí? Pero la evidencia interna es, por ejemplo, alguna persona que ahora sí que si dice malas palabras siente que eso es incorrecto, ¿sí? Eso es incorrecto. Esa es la evidencia interna. Sí, como decía mi esposa, eso se relaciona con las acciones. ¿Sí? Entonces, es importante que podamos ver también la evidencia externa, porque ya nosotros ya se trataba de tiempo. La evidencia externa es una vida, dice, transformada, dice, y verdaderamente santa. Aquí ya podemos ver que la persona vive de diferente manera, habla de diferente manera, viste de diferente manera, ¿verdad? Da un trato de diferente manera. Esa es la evidencia externa. Entonces tenemos nosotros que tenerlo, porque ahora sí, no podemos nosotros, que ya ahora sí hemos vivido aquí, andar con orgullo, con vanidad, porque eso nos dice, ¿verdad?, que nosotros no estamos ahora sí viviendo una vida agradable delante de la presencia de Dios. Y lamentablemente esto se ve en muchas iglesias, ¿verdad?, que están ahora sí viviendo todavía con una vida que es completamente desagradable delante de la presencia del Señor, que todavía hablan malos planos. Y eso no es correcto. Yo digo, lo viví, ¿verdad? Allá en el área de la mujer, escuchaba que había hermanos, ¿verdad?, que hablaban de esta manera, con palabras que ahora sí no se deben de hablar, y yo en muchas ocasiones lo reprendí. Dije que eso no era correcto. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento, que la gente vea y oiga también, ¿verdad?, nuestra manera, ¿verdad?, de hablar y nuestros hechos. También a veces también he escuchado que van a iglesias, que me ha tocado adelantar también, y no, yo dejé de ir porque los hermanos ahí se hablaban así y otros no, y cada quien separados, unos con la gloria, y yo me quedé y pues, por eso a veces las personas también tienen eso, ¿verdad? La actitud de nosotros y no quieren venir a la iglesia porque como dices, con los propios frutos. Sí, porque estamos dando ahora sí la evidencia externa de que no estamos actuando como Dios quiere. También de que cuando la persona nueva llega a la iglesia, escuchando de que no, es que yo quiero una iglesia, pero si quieren ni en cuenta ni caso ni quieren. Ahí me paré, me senté y salí, oye, ni en cuenta ni la regresé ahí. Bueno, a veces escuchado de personas que a veces les quieren dar la palabra y lo que me dicen, no, para que me ignoren, no. Estoy bien. Pero yo mejor aquí oro porque ya es una siesta. Entonces, personas de las personas en las que lo han vivido, lo han sentido él. Es que a veces es por falta de enseñanza, o a veces es a veces porque verdaderamente se nos olvida. Pero más que nada nosotros no se nos debe de olvidar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la evidencia externa, ¿verdad?, se ve, la interna ahora sí se siente. En la interna está la diferencia
tengamos cuidado, ¿verdad? Tengamos cuidado con todo eso. Tengamos cuidado y procure mantenerlo en su mente. Vamos a ver la cita. Vamos a ver la cita. ¿Saben quién nos dio la cita? Porque están rápido. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que borrón y cuenta nueva, hermanos. Borrón y cuenta nueva. Vamos a vivir como Dios quiere, vamos a amarnos, vamos a vivir en unidad, ¿verdad? Como Cristo quiere. Vamos a ver, segunda cita, a ver quién lo tiene. Y subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, ¿cuál es? 5:16 al 25. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ajá. ¿Y se dan cuenta? ¿Verdad lo que dice el apóstol? Que si usted es espiritual, no debe de ser carnal. ¿Por qué? Porque dice que las dos están en oposición. El espíritu está contra la carne y la carne contra el espíritu. Así que nosotros así debemos de decidirnos por dónde vamos. Si vamos en el camino de Dios, debemos de ser espirituales. Muy bien. Siguiente. En cuanto a las palabras, a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ay, ay, ay. Ahí dice, ¿qué dice? Despojados. Despojados. ¿Por qué? Porque más que nada nosotros no estamos llamados a seguir viviendo como fuimos encontrados por el Señor. Si no debemos de despojar. Y en el despojarse cuesta. ¿Sí cuesta? ¿O no? Sí cuesta. Pero nosotros debemos de despojar. Despojarnos del viejo hombre, de las malas costumbres, de las malas prácticas. Entonces, para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Siguiente. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, discusiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí el apóstol nos exhorta, ¿verdad?, que vivamos ya de diferente manera. Que evitemos los pleitos, no importa que nos provoquen, no importa que en ocasiones nos puedan decir, nosotros tenemos que mantenernos, ¿verdad?, con la actitud de Cristo. No así contaminando, ¿verdad?, nuestra vida con, dice ahí, ¿verdad?, con tantas cosas, entre ellas, con adulterio, fornicaciones y tantas cosas que hay que mencionar, sino que también andemos por el Espíritu, que busquemos, que andemos en amor, ¿verdad?,
invito a que lean en su casa, ¿verdad? Este pasaje, porque este es claro, ¿verdad? Este es claro, es Efesios, es Efesios que menciona Gálatas, ¿verdad? Gálatas, capítulo 5, del 16 al 25. Por favor, lean este pasaje en casa y vamos a terminar ya. Dice, es deber, responsabilidad del creyente conservar, dice, su salvación. Así que no es responsabilidad de nadie más, sino del creyente, dice. ¿La salvación se puede perder? La salvación no se pierde el creyente, el que no practica, ¿sí? La salvación, ahí está. Jesús la ganó y fue una salvación perfecta. Es el cristiano que puede perder su salvación. ¿Sí? ¿Sí? Así que, porque muchos están confundidos. Y entonces eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que cuidar nuestra salvación, porque hoy lo recordemos que dice la palabra del Señor: el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Con eso quiere más. Para que ninguno te tome tu corona. ¿Sí ven? ¿Sí que quedó claro? Muy bien, vamos a orar en esta hora para dar inicio a nuestro culto. Amado Dios, en esta hora te damos gracias, mi Señor, por darnos la